Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Radio Ya con Don Pío Moa en una hora con la historia. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes de meternos en materia, si le parece, hacemos un recorrido de lo más importante de sus reflexiones que ha recogido en el blog Más España, Más Democracia, ante los graves acontecimientos que han ido pasando a lo largo de esta semana. Sí, evidentemente esto es también historia, claro, aunque historia muy actual. Bueno, hay dos aspectos muy importantes que son la complicidad del gobierno, de este gobierno delincuente, con los separatismos, que disfraza el doctor, lo disfraza con es un fraude desde su propio título, lo disfraza como concordia. Y claro, es verdad que es una concordia entre golpistas, entre enemigos de España, de la Constitución y de la democracia, ¿no? Y tiene además un antecedente que es también la concordia de Zapatero con la ETA. Entonces no se decía tanto concordia, se decía más bien diálogo. Hay que dialogar con todos, sin excepción. Claro, esos todos eran la ETA. Los demás, ¿no?, con sus víctimas más directas y con la Constitución y el Estado de Derecho, con esos no se dialogaba con la ETA, y eso le llamaba dialogar con todos sin excepción. Por cierto, una expresión que también utilizaba Rajoy para seguir la misma política. Aquella cuestión de el rescate de la ETA es uno de los verdaderos crímenes que se han cometido en este país contra el propio país, contra España y contra la democracia, contra la Constitución y contra el Estado de Derecho. Y esto se está repitiendo ahora con otro Zapatero, que es el doctor, que viene a ser un poco la herencia del PP, porque el PP siguió exactamente la política de Zapatero y lo que hace el doctor pues es proseguirla más allá, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta estas cosas, ver los dos aspectos, no solo uno de ellos. Porque dice, claro, el doctor, hay que echar al doctor, sí, pero si lo vamos a sustituir por el mequetrefe del máster, pues no habremos avanzado mucho. Es más, podemos retroceder incluso, ¿no? Porque esto lo que han hecho siempre la derecha ha sido, consolidar los avances de la izquierda. Esto lo ha hecho la derecha sistemáticamente. Y voy a insistir en algo que no es mío, es de un catedrático, pero que define claramente la situación. La derecha está condenada a alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda por falta de formación histórica e ideológica. Esto es la pura verdad. El otro aspecto es lo de Ceuta y Melilla. Ustedes no deben dudar en absoluto de que la entrega de Ceuta y Melilla a Marruecos entra en el proyecto destructivo de España de la mafia del doctor. No duden de que, llegado el caso, el PP colaboraría, echando alguna lagrimita, eso sí. O estos delincuentes van a la cárcel o destruyen España y la libertad. Bien, pues en el blog he comentado un artículo, he reproducido un artículo que escribí hace 11 años, porque las cosas no han cambiado, que se titula Ceuta, Melilla y Marruecos. Es del 18 de agosto de 2010. Decía así: la ONU considera Gibraltar una colonia y ha incitado a Inglaterra a descolonizarla, naturalmente en vano, mientras que Ceuta y Melilla se reconocen como ciudades españolas por la ONU. Ambas cosas fueron un éxito de la diplomacia franquista, un éxito tanto más notable ante la fuerte tendencia demagógica de la ONU. Sin embargo, el gobierno de Rabat reivindica las dos ciudades y los socialistas y los separatistas en España le apoyan con disimulo o abiertamente a fin de debilitar por cualquier flanco la nación española, o equiparando fraudulentamente el caso de estas dos ciudades con el de Gibraltar. Por cierto, de Gibraltar todo el mundo quiere olvidarlo, como si no existiera. Bueno, la exigencia de Rabat ha sido rechazada porque Ceuta y Melilla nunca pertenecieron a un Estado marroquí.
Propiamente hablando, no existe un estado tal hasta entrado el siglo XVI con la dinastía Saadí, cuyas fronteras se delimitan frente a la presión de portugueses y de turcos. Aún así, ese estado tuvo dos características inhabituales. Primero, fue muy expansivo hacia el sur, llegando hasta Tombuctú y practicando un masivo tráfico de esclavos que alteró considerablemente la composición étnica del sur del actual Marruecos. Por lo cual, Rabat ha reivindicado enormes extensiones del Sáhara para molestia de los estados creados tras la descolonización. Y en el territorio del Marruecos actual, digo molestia por decir alguna cosa, algo, ¿no? Y en el territorio del Marruecos actual fue más bien un estado arabizado, establecido sobre las zonas llanas y próximas al litoral, pero era incapaz de dominar la mayor parte del actual país. Es decir, las zonas propiamente bereberes de las montañas, donde ni siquiera podía cobrar impuestos. Solo conseguía en ellas el rezo en nombre del sultán, que era tomado como signo de soberanía, pero sin ninguna consecuencia práctica. Claro. Pues siempre ha existido en el Magreb una fuerte tensión entre la parte bereber y la arabizada, que todavía hoy estalla a veces en rebeliones. De vez en cuando en la Cabilia argelina, en el Rif, que fue español, etcétera, ¿no? Hay un constante inquietud contra contra sus propios gobiernos, ¿no? Que no los consideran propios, ¿no? En realidad fue la colonización francesa la que hizo de Marruecos un estado relativamente moderno y relativamente efectivo con los límites actuales, aparte de su expansión posterior por el antiguo Sáhara español. Sin embargo, Rabat suele considerar precedentes estatales marroquíes los imperios almorávide y almohade, con lo cual podría reclamar, y además lo hace de manera implícita, aunque sin pretensiones a corto plazo, ¿no? Podría reclamar casi todo el Magreb, o sea, gran parte de Argelia, etcétera, ¿no? Más un tercio o la mitad de la península ibérica por el norte y Mauritania por el sur. Esto, si considera un precedente, pues ya se sabe hacia dónde quiere ir, ¿no? De hecho, Marruecos ha sido desde su independencia el país magrebí más agresivo y que más conflictos diplomáticos o bélicos ha sostenido con todos los países de su entorno, o sea, con Argelia y Mauritania principalmente, pero desde luego también con España. Su método, en el caso de España, ha sido explotar momentos de debilidad política en Madrid para provocar o avanzar con hechos consumados, a veces mediante agresiones bélicas a cargo de fuerzas supuestamente incontroladas, como en Ifni, por ejemplo, ¿no? También extendió unilateralmente sus aguas territoriales, privando de caladeros a los pesqueros españoles, a los que hostigó con detenciones y ametrallamientos. Y otra forma de agresión indirecta ha sido el envío ilegal de emigrantes subsaharianos o magrebíes a las costas de Canarias y Andalucía. Como vemos, esto viene de muy atrás. Esto está escrito hace casi 11 años. Y sigue de plena actividad, de plena vigencia. Sí. Pasa como con los separatismos. Lleva años y años cediéndose ante ellos y facilitándoles las cosas con la idea de que al final no va a pasar nada. Bueno, al final, de momento, tenemos un golpe de Estado permanente. Bueno, su mayor éxito de la política marroquí fue aprovechar la agonía de Franco para invadir el Sáhara español mediante la Marcha Verde con apoyo useño, apoyo motivado por el peligro de que la colonia, de que el Sáhara español cayera en manos de Argelia, que entonces era un país socialista y muy antioccidental. Rabat consiguió su objetivo, que se convirtió durante bastantes años en un regalo envenenado, porque le obligó a sostener una costosísima guerra con el Frente Polisario, que estaba respaldado por Argel. Y aunque Marruecos no ha acabado de digerir el Sáhara, ganó finalmente la guerra, con lo cual su gobierno ha podido volver sus ojos sobre un próximo objetivo, las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Para presionar sobre España, Mohamed VI utiliza su posición como aliado de USA y de Francia en el Magreb, juega con la amenaza islámica y atiende a los signos de flaqueza de Madrid. Signos hoy muy ostensibles, está escrito hace 12 años. Signos con movimientos separatistas en Cataluña y Vascongadas, amparados de hecho por el gobierno del PSOE, y también del PP, claro, pero en aquel momento era el PSOE,
Evolución política hacia la disgregación nacional con reconocimiento de naciones, entre comillas, en las regiones españolas. Crisis económica, alianza de civilizaciones, es decir, de dictaduras, incluida la marroquí, etcétera. La demagogia ignorante de Obama también le favorece, y París, desde luego, no va a mover un dedo por los intereses españoles. Obama tuvo declaraciones sobre Al-Ándalus y tal que eran una verdadera estupidez, pero las hacía, no sabía de qué hablaban. En fin. Pero además, Rabat ha recibido del gobierno socialista signos inequívocos de aliento a sus aspiraciones, como la reducción de las guarniciones de dichas ciudades, o una propaganda ambigua respecto de la naturaleza política de ellas, una ambigüedad que viene de lejos. Recordemos, esta parte del artículo, como en la cuestión de Gibraltar pues pasó exactamente lo mismo, ¿no? O sea, levantaron la verja, convirtieron aquello en un emporio parasitario de España, etcétera, ¿no? Sí, colonizó el sur de España. Sí, y aquí estamos un poco en una política que es lo mismo. Bueno, esa ambigüedad viene de lejos. Me comentaba Sabino Fernández Campo su asombro, el que fue consejero de Juan Carlos, pues su asombro ante la declaración de un alto responsable español, a Hassan II. Bueno, el problema, decía, se resolverá según ustedes vayan metiendo marroquíes en Ceuta y Melilla hasta que sean mayoría. Bueno, ese alto responsable era el propio rey Juan Carlos, un hombre frívolo y necio, como ha demostrado muy ampliamente. Y debo especificarlo ahora porque unos documentos, esto lo escribo ahora, no hace 10 años, porque unos documentos de la diplomacia useña desclasificados hace algún tiempo, pues van en la misma dirección. Una conversación del rey con el embajador useño en la que decía que, bueno, que Melilla se podía entregar, que no pasaría nada, habría descontento del ejército, pero en 2 meses acabaría y tal y cual. Esto es muy interesante. Y además casi nadie quiere citarlo. Porque, esto claro, es muy significativo. Claro. Está demostrando... Sí. Perdona. Digo que está demostrando que en los más altos niveles hay actitudes de lo más sospechoso, ¿no? Bueno... claro, podríamos decir que el rey Juan Carlos era cómplice de todo esto. En cierto modo, no es que fuera un cómplice y lo quisiera, es que no lo descartaba. Bueno, ¿por qué no? Tampoco pasa nada, no nos vamos a matar por eso. Más o menos esta era la idea con la que están también traficando toda esta gente, ¿no? O sea, no distinguen entre lo que son principios esenciales y lo que son concesiones, que siempre hay que hacer concesiones aquí y allá en la diplomacia, lógicamente, ¿no? Pero hay concesiones y concesiones. O sea, cuando esas concesiones afectan a la integridad nacional, cuando afectan a los principios de la libertad, a los principios de la Constitución, incluso una Constitución tanto chapucera como la que tenemos, bueno, pues eso no es permisible, no es permisible, porque eso ya entra en la traición y entra en un proceso de disgregación que puede terminar muy mal. Bueno, decía que este proceso de meter marroquíes en las ciudades, dice, hemos asistido a él año tras año y además atacando como xenofobia la más elemental y legítima defensa. O sea que, por ejemplo, en Gibraltar a los españoles tenía, y creo que lo siguen teniendo, prohibido pernoctar allí, simplemente pernoctar, durante muchos años. Bueno, claro que esos marroquíes que llegan a Ceuta y Melilla, en su mayoría, saben bien cómo se vive en Marruecos y no desean volver a lo mismo. Esto es verdad. Pero en caso de conflicto abierto, no hay duda sobre qué camino tomarían. Tomarían el camino claro, que les marcara Rabat. Claro. Bueno, otra cosa que he comentado en el blog, pues una conversación informal con una chica que me preguntaba si es cierto que el plan 2050 de la pandilla del doctor incluye, bueno, ella no decía la pandilla del doctor, lo digo yo, bueno, incluye traer 200.000 inmigrantes al año para que paguen nuestras pensiones. Le digo que lo acaba de denunciar Abascal y le aclaro, es un gobierno de auténticos delincuentes, medio locos además. Sus antecesores causaron la guerra civil y estos los reivindican. Y mientras combaten como fieras para derrotar a Franco, que falleció hace 46 años.
Dice, pero ¿por qué hacen eso? ¿Qué pretenden conseguir? ¿Se les puede frenar? Digo, la política de esta gente es efectivamente delirante. Fomentan el aborto y la inmigración con el pretexto de que hacen falta jóvenes que paguen las pensiones. Este es solo un ejemplo, ¿no?, de esa locura. Pero claro está que lo hacen por algo, y es que se creen representantes de la humanidad, de una humanidad sin culturas nacionales, sustituida por 4 tópicos ideológicos que son de origen marxista o marxistoide, ¿no? El marxismo es muy lógico si aceptas unas premisas como la lucha de clases. A partir de ahí tiene mucha fuerza convincente, aunque las consecuencias las hemos visto muy bien en el siglo XX. Ahora bien, estos locos pretenden algo parecido a base de ecologismo, feminismo, cambio climático, LGTBI y demás. Es un conglomerado confuso, pero también tiene una lógica. Acabar con las culturas nacionales, la familia, la sexualidad normal, las ideas tradicionales, hasta con el mismo hombre blanco. Porque según ellos, todos estos son la causa de los males que han sufrido los humanos a lo largo de la historia y que ellos piensan eliminar con sus chifladuras. Todo esto es muy desagradable, no tanto porque sea tan delirante como porque ha alcanzado mucha fuerza. Y comentaba esta muchacha, dice, qué horror, es increíble que puedan pasar cosas así. ¿Cómo han llegado estos pirados a tener tanto poder? ¿Cómo han pasado inadvertidos de esta manera? Yo no creo que la mayoría de la gente apoye activamente semejantes iniciativas. Sin embargo, les votan. Votan al buen tuntún o de verdad están de acuerdo con estas cosas. Es todo muy confuso. Digo, ¿cómo han llegado estos pirados a tener tanto poder? Porque quienes tenían que oponérseles no se le han opuesto. Lo explicaba muy bien un catedrático. Insisto, la derecha en España está condenada a alimentarse de los desechos intelectuales de la izquierda por falta de formación histórica e ideológica. Esto es lo que ha pasado y por qué hemos llegado hasta aquí. Y menos mal que ha surgido Vox. Bueno, pues en fin, con esto quizás podamos pasar al tema de hoy. Hoy la gran coalición contra Hitler. ¿Cómo nos ponemos en contexto? Si me permites unos minutos. Sí. Hay una, sobre la novela Cuatro perros verdes, pues me ha llamado la atención que Stanley Payne y Juan Calaza hayan encontrado un toque dostoyevskiano. En fin... son Stanley Payne personas de referencia. Sí, Juan Calaza es un economista importante. También, sí. Caso que lo han leído y les ha parecido que tienen... Bueno, la verdad es que mi inspiración consciente en los dos casos no fue el autor ruso, ¿no? Sino más bien una mezcla del polaco Piasecki y el alemán Jan Baltin, que podríamos considerar derivados menores de Tolstoy. Siguiendo un poco la diferenciación de George Steiner, es un crítico famoso, no murió hace poco tiempo, pues él diferenciaba entre los dos rusos, Tolstoy y Dostoyevsky, ¿no? Tolstoy como épico y Dostoyevsky como trágico. Lo de Tolstoy se remontaba a la tradición desde Homero y Dostoyevsky pues como trágico, a la tragedia griega también, ¿no? Precisamente hace tiempo me escribía un conocido, Emilio Jiménez, pues esta carta que publiqué en el blog. Dice, de sonaron gritos y golpes a la puerta me ha parecido sorprendente cómo el final culmina redondeando el principio. El protagonista casi enloquece por el crimen que presencia al principio. Es una persona que ha sido criada sin afecto de su madre y de su supuesto padre, cosa que se revela en diversas reacciones y antes de conocer su situación real familiar, ¿no? Para terminar asesinando, o sea, causando a sabiendas la muerte de su padre real, es decir, de su padre biológico. Dice, si exceptuamos todas las peripecias intermedias, es un relato digno de Dostoyevsky. Y su reacción me parece del mismo estilo con una salvedad. No hay redención, ni la moral cristiana sirve de auxilio o de consuelo al protagonista. Por eso queda como petrificado por el descubrimiento. Su padre real no ha pasado menos peripecias y aventuras que Alberto, las insinúa el relato, es un personaje abominable, y Alberto no vacila en causar su muerte, solo se abstiene en la ejecución directa. Pero de pronto percibe con un sentimiento enloquecedor la realidad de su vida, que la debe a aquel monstruo, a quien él se parece tanto en tantas cosas, ¿no? En fin, y en Cuatro perros verdes, pues reaparece el protagonista convertido en un profesor despistado de vida anodina, que no quiere recordar un pasado que seguramente le pesa, hasta que también, una vez muerta Carmen, pues le viene el impulso de escribir sus memorias de aquellos tiempos. Bueno, es más o menos eso. Y
Lo que digo es esto, que realmente no es que yo deliberadamente haya pensado en Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky lo leía cuando era joven, lo leí bastante, hace muchísimos años que no lo leo, pero es evidente que el autor muchas veces expresa muchas cosas en las que no piensa o que no tiene intención. Eso es. Sí, la intención del autor muchas veces es lo de menos en una novela. Está por encima incluso de sus propios deseos cuando no se da cuenta. Sí, sale lo que sale, ¿no? Sí. Ya hay que recordar que la Ilíada no empieza diciendo voy a cantar la cólera de Aquiles, sino canta diosa o musa, si se prefiere, canta musa la cólera de Aquiles. O sea que es la diosa la que habla a través del autor. Es una manera de verlo. Y los griegos eran muy finos en estas cosas. Bueno, pues podemos ir entonces a nuestro asunto. Sí. La gran coalición contra Hitler, ¿no? Eso es. Bueno, pues habíamos quedado en que, o sea, con la invasión rusa, si se hubiera realizado de acuerdo con los planes de Hitler, pues evidentemente habría ganado la guerra, porque una vez ocupada la Unión Soviética, con su enorme extensión, materias primas, de todo, Inglaterra no tenía ninguna posibilidad. Es más, Inglaterra quedaría rodeada por el Cáucaso, quiero decir, las tropas inglesas en Oriente Próximo y en el norte de África, es decir, que Inglaterra había quedado completamente impotente, ¿no? Y es muy improbable que en esas circunstancias USA decidiera apoyarla abiertamente. Bueno, pues España, cuando empieza la invasión, pues manda la División Azul, una marcha interminable por las llanuras rusas a pie, como que la mayor parte del ejército alemán, por otra parte. Y el caso es que todo parecía salir de acuerdo con los planes alemanes. A mediados de julio, en solo 4 semanas, la línea defensiva Stalin pues había sido superada por los 3 grupos de ejército, y Halder, el Estado Mayor, pues creía que la campaña estaba prácticamente ganada. O sea, Leningrado y Kiev estaban amenazados, y Guderian y Hoth, que eran los jefes más destacados de divisiones acorazadas, pues tomaban Smolensk a solo 320 kilómetros de Moscú. Habían sido cercados, apresados o muertos cientos de miles de enemigos, y además con un inmenso botín en tanques y cañones, porque ya hemos dicho que la proporción que tenían, los rusos tenían una proporción muy superior a los alemanes en este tipo de armamento, ¿no? El intento de frenar a los invasores en Smolensk, pues originó una batalla muy empeñada hasta principios de agosto, que terminó con la captura de 300.000 soldados soviéticos. Bueno, claro que estos éxitos tan resonantes, pues, y que atemorizaban mucho a Churchill, porque, claro, para Churchill la invasión había sido un regalo del cielo, por decirlo así, pero estaba viendo que ese regalo iba a durar muy poquito. Bueno, pero como digo, había otras realidades. En Bielorrusia y en Ucrania, pues los invasores fueron acogidos a menudo como libertadores, pero estos apenas aprovecharon esa baza debido a su concepción racista y a su intención de ocupar aquellas tierras, ocuparlas, colonizarlas y calculando incluso que iba a morir de hambre mucha gente allí porque los recursos los iban a dedicar a las necesidades de los alemanes, ¿no? Por otra parte, las distancias y las malas comunicaciones pues dificultaban los suministros y convertían la logística en un problema casi insoluble. Solo había una carretera asfaltada, la de Minsk a Moscú, y un general alemán pues hacía una observación que ha sido muy citada. Dice: los espacios parecían interminables, los horizontes borrosos, nos deprimían la monotonía del paisaje y la inmensidad de los bosques, pantanos y llanuras. Las buenas carreteras escaseaban
y las malas pistas abundaban. La lluvia convertía enseguida la tierra o la arcilla en cenagal. Las aldeas tenían aire mísero y melancólico, con casas de madera y techos de paja. La naturaleza era dura, y en ella unos seres humanos insensibles, indiferentes al tiempo, al hambre, a la sed y casi a la vida, las pérdidas, la pestilencia o la carestía. Dice, el civil ruso era duro, y el soldado ruso aún más. Parecían dotados de una capacidad ilimitada para la obediencia y la resistencia. Esta es una versión un tanto racista de los rusos, sí, pero para ellos se iban a encontrar con que aquello no era como Francia, que en dos campañas la habían invadido. ¿No? Porque el soldado ruso cobraba a sus enemigos un precio en sangre al que estos no estaban habituados. La ciudad de Brest, que debía caer en horas, exigió semanas, y los pantanos del río Pripyat, o Pripet también le llaman, pues abrían una brecha entre los ejércitos centro y sur, y en esa brecha pues eludían el cerco un gran número de tropas y además organizaban una guerrilla masiva. Y los alemanes comprobaban su error de cálculo al ver surgir frente a ellos a tropas de refresco una y otra vez, y con tanques que eran mejores que los alemanes, ¿no? Sobre todo cuando empezaron a aparecer los T-34. Por parte rusa, la guerra adquirió al momento un tono patriótico, mucho más que comunista, pero también comunista, que habían reflejado en un impresionante himno que se llama Svyashenaya Vaina, la guerra sagrada, y decía: levántate, país inmenso, levántate para la batalla mortal, contra la oscura fuerza del fascista, contra la horda maldita. Hierva en oleada la noble furia, adelante la guerra del pueblo, la guerra sagrada. Es decir, inmediatamente hubo una reacción patriótica tremenda, ¿no? Sí. Y el 3 de julio, por ejemplo, pocas semanas después de la invasión, que en un primer momento parecía estar arrasando todas las posibilidades de defensa soviéticas, pues Stalin hacía un llamamiento. Lo leo. Camaradas, ciudadanos, hermanos y hermanas. El hombre había cambiado bastante su discurso, ¿no? Su discurso, dice: hombres de nuestro ejército y de nuestra armada, me he dirigido a vosotros, amigos míos. Continúa el pérfido ataque militar a nuestra patria, iniciado el 22 de junio por la Alemania de Hitler. Afirmó luego, en falso claro, que las mejores fuerzas enemigas habían sido destrozadas, pero admitió: un grave peligro se cierne sobre nuestro país. Dice: ¿son invencibles las tropas de la Alemania fascista, como pregonan sus jactanciosos propagandistas? No, desde luego. La historia muestra que no hay ejércitos invencibles. Lo mismo ocurre hoy con el ejército fascista alemán de Hitler. Este ejército aún no ha topado con una seria resistencia en el continente europeo. Solo en nuestro territorio ha encontrado una resistencia seria. Este ejército puede ser aplastado y será aplastado como lo fueron los ejércitos de Napoleón y Guillermo. No hay duda alguna de que su efímera ventaja militar es solo un episodio, mientras que la enorme superioridad política de la Unión Soviética es un factor serio y permanente. Esto hay que tener en cuenta todas estas cosas, ¿no? Y daba luego instrucciones. Dice: en caso de retirada forzosa, todo el material rodante debe ser evacuado. Al enemigo no debe dejársele ni una sola máquina, ni un solo vagón, ni una sola libra de grano o un litro de carburante. Las granjas colectivas deben ser trasladadas con sus ganados y su grano entregado a la custodia a la custodia de las autoridades estatales para su transporte a retaguardia. En las áreas ocupadas por el enemigo deben formarse grupos guerrilleros. Por todas partes, volar puentes, carreteras, debe hacerse la vida insoportable al enemigo y a todos sus cómplices. Empezaba, por lo tanto, lo que llaman ellos la Gran Guerra Patria, una guerra total, de tierra quemada, implícitamente, claro, de expansión soviética. Dice: esta guerra con la Alemania fascista, recuérdese que las instrucciones de Hitler es lo mismo, dice, no debe considerarse una guerra ordinaria. Esto coincidía, de hecho, llegó a ser de una ferocidad tremenda, ¿no? Dice: no solo es una guerra entre dos ejércitos, es también una gran guerra del pueblo soviético. El objetivo de esta guerra nacional contra los opresores
fascistas no es solo eliminar el peligro que pende sobre nuestro país, sino también ayudar a todos los pueblos europeos que sufren bajo el yugo del fascismo alemán. Esta ayuda ya sabemos en qué consistía. Toda la política de Stalin fue siempre expansionista, aunque centrándola en la defensa de la Unión Soviética. Porque claro, sin el mantenimiento de la Unión Soviética no había posibilidad de expandir el comunismo, que era el objetivo real, ¿no? Porque esto ha dado lugar a muchas diciendo que la política de Stalin era meramente nacionalista y que renunciaba al internacionalismo proletario, todas estas historietas, ¿no? Que eso no es cierto. La verdad es que Stalin veía, bueno, hemos intentado la revolución en Alemania, en Reino Unido, en Francia, en Hungría, en no sé cuándo, no nos ha salido bien de momento, vamos a fortalecernos para que nos... Y lo que estaba diciendo aquí con esto de la ayuda a todos los pueblos europeos es decir, ya llegará el momento en que nosotros nos extendamos sobre ellos, ¿no? Bueno, a fin de aprovechar todos los resortes morales, pues Stalin frenó la persecución contra la Iglesia ortodoxa. O sea, desde la Revolución, los miles de asesinatos, destrucción de templos y expolio de obras de arte habían reducido a la Iglesia a menos de una décima parte de lo que había sido antes de 1917. En España, en la Guerra Civil, vimos una cosa parecida, ¿no? Pero en ese momento, ya digo, frenó la persecución. Ahora bien, su instrumento clave fue el NKVD, significa Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, que integraba a la OGPU, que a su vez era la sucesora de la HK, que era un servicio policial, militar y de espionaje con autoridad casi ilimitada, ¿no? El NKVD administraba el Gulag, controlaba a los científicos e intelectuales, vigilaba cualquier desviacionismo en el partido o cualquier resistencia en la población y dirigía el espionaje, la inteligencia exterior, ¿no? Con un éxito extraordinario, ¿no? Uno de sus éxitos fue casi controlar al propio servicio de espionaje inglés, ¿no? Bueno, a través de Kim Philby y otros, ¿no? Sus tropas especiales, tenía tropas especiales, pues asegurarían la combatividad de las tropas normales y organizarían las guerrillas en la retaguardia enemiga, empleando un terror sin restricción ninguna, ¿no? Sobre la marcha, pues eran fusilados decenas de miles de soldados que flaqueaban o huían, así como de civiles a los que se sospechaba de colaborar con el enemigo. En el Gulag, pues cientos de miles de trabajadores esclavos contribuían con sus vidas muy acortadas a un esfuerzo de guerra sin precedentes, y otros muchos prisioneros nutrieron los batallones de castigo en el frente. Una de las cosas que hacían era a muchos prisioneros o gente poco de fiar para ellos, pues era mandarlos a batallones de castigo, que eran los encargados, por ejemplo, de ir adelante en las zonas minadas, ¿no? Con lo que la proporción de bajas era muy alta, ¿no? El NKVD constituía un verdadero Estado dentro del Estado y un ejército dentro del ejército. Eran los ojos y el látigo del poder soviético. Se parecía un poco a las SS alemanas, ¿no? Sus miembros estaban rígidamente adoctrinados, se les exigía entrega total y eran el instrumento de las purgas sangrientas de Stalin y a su vez las sufrían. Tenían, ya digo, una similitud básica con los SS, que también estaban encargados de labores policiales y de espionaje, de los campos de concentración y de las matanzas masivas, pero el NKVD no desempeñaría un papel directamente militar tan relevante como el de las SS, ¿no? Los especialistas suelen considerar las tropas SS como las mejores del ejército alemán, que eran a su vez superiores a las de cualquier otro ejército, ¿no? Y terminaron además como las SS como una fuerza multinacional, pero siempre fundamentalmente germánica, ¿no? Claro. Durante la guerra hay que recordar que durante la guerra de España el NKVD había desempeñado un papel importante porque disponía de cárceles secretas ajenas a la autoridad del Frente Popular. Esto es una cosa muy relevante de cómo funcionaba el Frente Popular en España, ¿no? Pues había perseguido en España enemigos del régimen o de Stalin, había sobre todo a
al POM, la liquidación de Nin y de otros muchos, ¿no? Y había inspirado y controlado el SIM. El SIM era la policía política creada por Prieto a instancias de Orlov. Orlov era a su vez un jefe del NKVD, que luego desertó. Acabó en Estados Unidos, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Bueno, Stalin terminó su discurso esbozando una vasta política de alianzas bajo la bandera de las libertades. Todos luchaban por la libertad. En esta guerra de liberación no estaremos solos. Tendremos aliados leales en los pueblos de Europa y América, incluidos los alemanes que están esclavizados por los déspotas hitlerianos. Nuestra guerra por la libertad de nuestro país se mezclará con la de los pueblos de Europa y América por su independencia, por las libertades democráticas. Será un frente unido de pueblos. Camaradas, nuestras fuerzas son innumerables. La arrogancia enemiga pronto les descubrirá su coste. En fin, pues así estaban las cosas a las pocas semanas de comenzada la guerra, aunque la verdad es que los soviéticos no paraban de experimentar desastres, ¿no? Desastres que parecían increíbles a los ojos de lo que había ocurrido en el oeste de Europa. Bueno, pues en agosto hubo entre los alemanes algunas vacilaciones sobre por dónde orientar el ataque. Los generales deseaban seguir hacia Moscú, porque pensaban que en esa dirección iban a destruir las mayores tropas soviéticas y además la caída de la capital, que era el centro de los ferrocarriles y carreteras, pues desarticularía la resistencia enemiga, ¿no? Hitler pensaba de otra manera, los acusó de no entender la base económica de la guerra y el 21 de agosto resolvió lo siguiente: no acepto las propuestas del ejército. De importancia primordial antes del invierno no es la entrada en Moscú, sino la ocupación de Crimea, de la zona industrial y minera del Donetsk y el corte del abastecimiento ruso desde los campos petrolíferos del Cáucaso. También era muy importante el cerco de Leningrado, que era un centro industrial y la cuna de la revolución, ¿no? Bueno, estas operaciones debían estrangular el poder soviético y es significativo que Hitler dudase de tomar Moscú antes del invierno. Esto ya suponía un cambio de concepción de la Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja iba en 3 direcciones simultáneas, lo que probablemente fue un error estratégico, y que la principal sería Moscú. Pero en el curso de la lucha, Hitler parece que iba cambiando un poco de orientación. De orientación, ¿no? Entonces ordenó que las fuerzas Panzer, o acorazadas, de Hoth, pues girasen hacia Leningrado y las de Guderian hacia Ucrania para ayudar a la captura de Kiev contra las fuerzas enemigas de Budyonny. Era un legendario jefe de la caballería roja en la guerra civil rusa 20 años atrás, pero que demostró ser bastante negado, ¿no? Los rusos vieron estas medidas como una salvación, aunque había sido derrotado en Smolensk, el general soviético Timoshenko pues había logrado salvar del cerco a 500.000 de hombres, retirándolos a una línea defensiva más próxima a Moscú. Y esto un poco le salvó, ¿no? Pero la ofensiva en el norte, por ejemplo, pues avanzó, pero sin conseguir tomar Leningrado. En cambio, por el sur iba a desembocar en la gigantesca operación sobre Kiev entre el 25 de agosto y el 26 de septiembre, que es la mayor batalla de cerco de toda la guerra, o sea, una especie de moderna Cannas, ¿no?, en la cual los cartagineses Aníbal venció a los romanos, que se saldó con más de 650.000 prisioneros soviéticos, casi 900 tanques y 4.000 cañones capturados, ¿no? Esto, claro, parecía dar la razón a Hitler y posiblemente se lo hubiera dado, porque luego cambió otra vez de orientación, ¿no? Bueno, estos combates habían ocupado el verano y Barbarroja, la operación Barbarroja, no había alcanzado sus objetivos en los 2 o 3 meses previstos. Leningrado resistía, Moscú aún estaba lejos y más lejos todavía el petróleo del Cáucaso. Había fallado el ataque a Murmansk, próxima a Noruega, que además Murmansk era un centro importante porque se convertiría en un centro de suministros desde Inglaterra y desde USA, ¿no?
Tampoco se había logrado evitar que grandes masas militares escapasen a los cercos, ni habían podido evitar el traslado de la industria pesada de Ucrania a los Urales, y con todo lo cual Inglaterra seguía a salvo, y USA podía desplegar su poderío económico en ayuda de sus nuevos aliados, o sea, de la Unión Soviética y de Inglaterra, ¿no? Mientras buscaba la ocasión de entrar en el conflicto. O sea, lo que la política de Roosevelt era una serie de provocaciones, de vulneraciones de la neutralidad, con el fin de provocar a que Alemania declarase la guerra y no declararla a ellos abiertamente, ¿no? Porque la opinión pública en USA no estaba a favor de entrar en la guerra, ¿no? Para Hitler, pues la guerra se había convertido en una carrera contra el tiempo, en la que tenía que explotar al máximo su superioridad cualitativa y llegar a una decisión, porque la verdad es que cada mes que pasaba, la ventaja cuantitativa de sus enemigos pues iba en aumento, ¿no? O sea, los soviéticos producían ya muchos más tanques, aviones y material de todas clases y movilizaban a más y más tropas. Parecía inacabable, ¿no? Su capacidad, ¿no? Y una consecuencia con respecto a España, por cierto, fue un nuevo aplazamiento de la Operación Félix contra Gibraltar. O sea, cada vez más Rusia, digamos que absorbía toda la potencia alemana. Y en el norte de África, por ejemplo, pasaba lo mismo. Las fuerzas inglesas seguían aumentando a ritmo acelerado, mientras el Africa Corps no solo no lo hacía en proporción comparable, sino que perdía hasta el 35% de sus suministros y refuerzos, que eran hundidos por la marina y la aviación enemiga, basadas en Malta y Alejandría. O sea, el paso de Italia a Libia, pues se había convertido en una experiencia casi imposible, ¿no? Es increíble cómo no acabaron de conquistar Malta, porque esto les habría aliviado muchísimo. Pero parece ser que fue un poco por las rivalidades entre los militares italianos y los alemanes. Los italianos no querían verse tan supeditados a los alemanes, y además algunos de los italianos colaboraban sin duda ya con los ingleses, ¿no? Bueno, pues al final del verano la superioridad inglesa sobre Rommel era de 6-1 en aviones, 4-1 en tanques, y esto, claro, disminuía algo más de 2-1 contando a los italianos, pero los italianos no luchaban mejor cuando estaban al lado de los alemanes, luchaban mejor que cuando eran dejados a sus propios mandos. Por entonces surgió también la famosa canción Lili Marlene, ¿no? Es verdad. Sí, que fue popularizada en todos los ejércitos, curiosamente. Y también, al mismo tiempo, pues progresaba la alianza entre Inglaterra, la Unión Soviética y USA. El 14 de agosto, mientras los alemanes discutían el rumbo a seguir en Rusia, pues Roosevelt y Churchill firmaban en Terranova la Carta del Atlántico. La Carta del Atlántico prácticamente comprometía a USA en la guerra, pero no de manera oficial. Todavía no modificaba su neutralidad, ya digo, puramente oficial, ¿no? La carta exponía los fines de la lucha antinazi en varios puntos. Dice: renuncia a anexiones y cambios fronterizos, salvo por acuerdo entre partes. Derecho de los pueblos a elegir su forma de gobierno. Acceso general al comercio y materias primas. Colaboración para mejorar las condiciones sociales y económicas. Seguridad de las fronteras. Libertad de los mares. Desarme de los agresores. Y, según se interpretaran estos puntos, pues podían acarrear el fin del Imperio Británico, ¿no? Y facilitar la penetración useña a sus expensas, porque claro, el Imperio inglés no respetaba el derecho de los pueblos a elegir su forma de gobierno, controlaba el comercio y las materias primas, y en fin, invadía, de hecho se imponía sobre una parte importante de la propia tierra habitada, ¿no? La libertad de los mares la permitía según le convenía, etcétera, ¿no? Es decir, que tomado, si se interpretaba directamente, para Inglaterra aquello era un golpe, ¿no? Churchill lo vio de otro modo, claro, y explicaría más tarde: yo no he aceptado ser primer ministro de Su Majestad para presidir la liquidación del Imperio Británico. Bueno, pues terminó
prácticamente, no presidiéndola, pero sí auspiciándola, ¿no? Iniciándola, ¿no? A su vez, la Unión Soviética respaldó la carta el 24 de septiembre, señalando que su aplicación, te cito, deberá ajustarse inevitablemente a las circunstancias, necesidades y peculiaridades históricas de cada país. Lo cual, claro, se podía interpretar... De cualquier manera. Sí, todo eso está muy bien, pero ahora vamos a ver en cada caso, ¿no? Bueno, a finales de agosto, pues los soviéticos y los ingleses invadían Irán para asegurar el paso de suministros hacia el Cáucaso, y porque en Irán había un fuerte partido pro-alemán, ¿no? Bueno, digamos que estos hechos cambiaron un poco la faz de la guerra, ¿no? El llamamiento de Stalin movilizó enseguida a los comunistas de todos los países, porque para ellos la defensa de la Unión Soviética era la máxima prioridad, por encima de los intereses nacionales, ¿no? Entonces volvieron a la postura anterior al pacto Ribbentrop-Molotov, al pacto germano-alemán, germano-ruso, germano-soviético. Eso es. Y prepararon la lucha armada en Francia, Yugoslavia, Grecia, Italia, etcétera, ¿no? Y también en España con el maquis, aunque tardarían tiempo todavía hasta el 44 no se verían en condiciones, ¿no? No se veía. La nueva resistencia comunista pues creció al lado de otras resistencias burguesas, generalmente menos empeñadas, y con las que tendrían serios roces. En Yugoslavia y Grecia llegaron a una guerra civil auténtica entre los propios que se oponían a los nazis, ¿no? Es decir, los comunistas y los no comunistas. Bueno, bastantes exiliados españoles en Francia, que eran comunistas y anarquistas sobre todo, pues se organizaron para cometer sabotajes y atentados. Recordamos que hasta la invasión de la URSS, estos todos prácticamente colaboraban con los alemanes. Pero ahora la Unión Soviética era aliada de países calificados hasta hace poco de imperialistas, y por tanto se ampliaba el ámbito de las alianzas políticas. Negrín en Londres, por ejemplo, volvió a mostrarse activo. El Partido Comunista llamó en julio a la Unión Nacional contra Franco y la Falange, y aceptando incluso a los derechistas monárquicos. Y la reorganización interior dentro de España pues parece que cobró mejores perspectivas, los esperaban, ¿no? En Madrid pues continuaba un comité que había montado uno que se llamaba Quiñones, había puesto ese nombre, era un moldavo en realidad y un agente de la Comintern. Pues a finales de la primavera había entrado en contacto con otro grupo enviado desde América, se llamaban de La Rañaga y Asarta, y en julio se les uniría otro llamado Isidoro Dieguez. Son nombres, bueno, es interesante conocerlo, aunque no es demasiado importante, ¿no? Y este tomaría el mando. Quiñones, esto es interesante ver como los problemas que tenían en el interior, ¿no? Quiñones había estructurado un buró político de 12 miembros y preparaba unas normas de orientación política y reuniones para elevar el nivel de la acción. Según datos no muy fidedignos, pues contaba ya con varios miles de afiliados en numerosas ciudades, pero que esto era falso, ¿no? Es no hay nada. Triunfalismo típico, ¿no? Para animar a otros, ¿no? Pero en julio ya sufrió un grave percance. Un militante llamado Prades, pues había montado una taberna en la calle del Ave María de Madrid, que servía de centro de enlace o de reuniones clandestinas. Bueno, pues Prades fue denunciado y ante la probable pena de muerte facilitó una amplia redada en la cual pues fueron detenidos y luego fusilados un polaco llamado Bas Blum y otros militantes, incluido Prades, y la policía supo así la existencia del grupo de Quiñones y supo también el aspecto de el famoso Quiñones, aunque poco más. Es interesante pues lo que le pasaría a Quiñones. Bueno, esta caída obligó a Quiñones, al moldavo, pues a rehacer la dirección y restablecer el contacto con América, él insistía en la autonomía del interior, porque él había sido el primero que había reorganizado la resistencia, ¿no? en España, ¿no? En España.
Pero claro, los exiliados en México pues no les gustó aquella autonomía, y Uribe, otro de los dirigentes del PC, pues preparó una doble intriga para impedirla. Primero, espoleó a una nueva dirección que fue enviada a Lisboa y previno a Monzón, que era el jefe del partido en Francia, contra el grupo de Quiñones. Y también mandó a Rusia aviso a la Pasionaria, dando a entender que Quiñones era un enemigo, ¿no?, infiltrado, ¿no? El contacto entre los de Lisboa y los del interior se hizo a través de dos jóvenes inexpertos de las juventudes, que se llamaban Lobo e Irma, y esta Irma, que era cubana, pues fueron a Barcelona y causaron muy mala impresión a Quiñones. Así que Quiñones rompió con ellos. Y hasta el otoño continuarían los desencuentros, ¿no?, entre ambas direcciones. Esto tiene interés porque, aunque efectivamente al final sabemos que no triunfó, pero pudo haber tenido, o sea, objetivamente, si uno ve la situación desde un punto de vista externo, pues tenía que haber tenido efecto. Claro. Los alemanes estaban enfrentando a grandes problemas. En España, evidentemente, había represión. Había también hambre, causada en gran parte por las medidas inglesas y useñas, ¿no? Y tenía que haber un gran descontento. Pero la cosa no les funcionaba. Parece que no había tanto, ¿no? Bueno, por otra parte, el exilio no comunista de América pues había vegetado en la inoperancia, ¿no? Se peleaban por los fondos robados y llevados allí, y con intentos poco convencidos, ¿no?, de unidad política. Todos hablaban de unidad, pero no se unían ni de coña, ¿no? Sin embargo, el giro de la contienda reavivó las esperanzas. Algunos dirigentes pensaron alistar voluntarios, aunque fuera en un plano simbólico, ¿no?, para recoger algún fruto de la victoria. O sea, voluntarios con los ingleses. Con los soviéticos ya lo sabía, muy pocos, pero lo sabía. Y Miaja, por ejemplo, y otros, pues se ofrecieron al embajador de USA en México para formar un gobierno provisional republicano que establecerían en Canarias bajo protección y, claro está, previa ocupación anglosajona de las islas, ¿no? Y así lo confirmaba, por ejemplo, el semanario España Libre, de Acción Republicana, el 25 de julio. Todos eran muy partidarios de la libertad. En Londres, el coronel Casado creía más útil integrar las proyectadas fuerzas con las de Gaulle. Es decir, estaban todos haciendo cábalas y viendo un poco qué sacaba cada uno, ¿no? Sí, eso es. Bueno, no solo los comunistas y exiliados multiplicaban sus empeños, porque también los monárquicos Sáenz Rodríguez y Vegas Latapié maniobraban en pro de una junta monárquica con 5 generales: Aranda, Orgaz, Quindelán, García Escámez y Vigón. No debieron de conseguir atraer a Vigón ni a García Escámez, pero siguieron tratando de ganarse a personas influyentes, ¿no? Gil Robles, que vivía en Lisboa, pues dejó constancia en su diario, el 10 de julio, de las propuestas de Orgaz de atraerse al sector católico, pero sin convencerle. Decía: un movimiento de esta naturaleza sería inoportuno y peligroso. Nos apartamos resueltamente de todo lo que signifique conspiración. Los informes que me llegan me hacen pensar que el intento del general Orgaz tiene extensas ramificaciones. Dios quiera que no lancen a España a una grave aventura y que, comprometiendo la suerte de la monarquía, den a Alemania el pretexto para una intervención. Es decir, todos ellos tenían además mucho miedo, porque claro, las consecuencias eran imprevisibles, ¿no? Bueno, pues hacia mediados de julio, los conspiradores organizaron en el Club Marítimo de las Arenas, muy oligárquico, de Bilbao, pues un almuerzo donde se criticó el tinglado de Franco y se acusó a este de haber defraudado las ilusiones puestas en la rebelión de 1936. Los conspiradores no representaban a todos los monárquicos, porque la mayoría prefería a Franco, y no faltaban además los monárquicos germanófilos. Los carlistas tenían sus propias ambiciones y el regente Francisco Javier de Borbón Parma pidió una inmediata restauración, pero contra don Juan, mientras Falconde condenaba la División Azul y el ataque alemán a Rusia.
la unidad entre los conspiradores se hacía difícil. Por cierto que el embajador Hoare estaba trabajando mucho con los carlistas allí, ¿no? Lo sabía que eran partidarios de Inglaterra y lo sabía que no veía nada claro el asunto, ¿no? Máxime cuando Inglaterra seguía con Gibraltar en España, ¿no? Bueno, Orgaz y Aranda presionaron sucesivamente a Franco para que destituyese a Serrano e impusiese una neutralidad más estricta, y Serrano neutralizó estas presiones indicando a su cuñado, o sea, Franco, que Aranda era un traidor que conspiraba con la embajada inglesa y que una victoria anglosajona en la guerra acarrearía el fin del régimen. Franco conocía lo que hacía Aranda, que efectivamente era traición, y pensaba, como Serrano, sobre lo que podría pasar con una victoria anglosajona, ¿no? Anglo-useña, ¿no? Y al parecer... Quedan 3 minutos. 3 minutos. No, Pío, sí, se me ha ido el santo al cielo, estaba absorto escuchándole y me doy cuenta de que se nos echa el tiempo encima. Sí. Bueno, pues, en fin, todo esto era un hervidero de intrigas dentro de España, de inseguridad en todo el mundo, no solo en España, en el mundo entero, sobre qué iba a pasar, ¿no? Y en aquel momento, pues, Franco hizo un discurso, el 17 de julio, un discurso, en fin, que parecía muy favorable a los alemanes, pero eso hizo que la prensa useña reaccionara agresivamente y Londres volvió sobre los planes de ocupar Canarias, y la situación parecía tornarse crítica, pero enseguida se diluyó. Según transcurría el verano, Franco seguía con sus actividades normales, descansando en Galicia, presidiendo la regata de traineras en San Sebastián o la botadura en Bilbao de un petrolero de 16.000 toneladas, anuncio, como se dijo, de la creciente capacidad industrial del país. Es decir, que aquí Franco estaba concentrado en la recuperación de España, y todas estas maniobras él las vigilaba y más o menos las iba controlando y eliminando de una manera magistral realmente, ¿no? Es increíble hasta qué punto era magistral en esto, porque las mismas maniobras en el Frente Popular habían dado lugar a ajustes de cuentas sangrientos entre unos y otros. Es curioso, claro, aquellos que han menospreciado la figura del general Franco, encima yo creo que caen en una trampa, porque a mí cuando me vencen deseo que sean los mejores, pero no encima, claro, era tonto, era con perdón, hombre, pues no sé quién era más tonto entonces, pero bueno. Sí, en fin. es como si dijeran, nosotros éramos más tontos todavía. Claro, eso es lo que he querido decir. Entonces, claro. En el libro ¿Por qué el Frente Popular perdió la guerra?, explico cómo, si no es por los comunistas, que indudablemente eran los más inteligentes, la guerra habría acabado en 6 meses. Mucho antes. Sí. Pues, don Pío, le mando un abrazo muy fuerte y volvemos Dios mediante aquí la próxima semana a hablar de historia en Una Hora con la Historia. Un abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Adiós. Adiós.